Muy buenas tardes, delegado de Canadá, del comité de DAICET. Un gusto conocerlo. Me presento, soy el representante de la prensa Subplanet, una prensa publicitaria que se enfoca en informar y crear contenidos en base a la eficiencia, objetividad y resonancia. Muy buenas tardes, delegado. Muy ¿Cómo se buenas encuentra? tardes. Gracias por la entrevista. Por supuesto. Bueno, la presente entrevista estará basado en tres preguntas, el cual de manera consecutiva le estaré preguntando. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se podría prevenir el tráfico ilegal de armas ligeras y pequeñas? Bueno, primero hay que entender de que las armas que se trafican de manera ilícita por grupos terroristas o grupos delincuenciales transnacionales surgen de la producción lícita, producida efectivamente por las grandes industrias de las potencias mundiales. Es decir, se inicia en un ámbito de lo ilícito y una vez que las armas son distribuidas y adquiridas, pasan por distintos motivos al ámbito de lo ilegal. Es por eso que a través del el programa Ottawa, por ejemplo, esta delegación que habla, la delegación de Canadá, propondrá y promoverá la introducción de GPS militares, los Microgram MT, que se fabricaron ahora último, en 2020, por las fuerzas militares europeas y que son un mecanismo muy práctico al momento de detectar tanto el armamento y han sido utilizadas también en misiones de reconocimiento en los drones. Son unos pequeños GPS de una dimensión de 2.5 centímetros de largo y 3,1 punto de ancho, y es así como estas se introducen en las armas y pueden ser monitoreadas, saber dónde están. Esto de la mano de la plataforma eArms de la Interpol. Se podrá hacer un seguimiento entonces desde donde es fabricada el arma, es mandada y a dónde llega para saber quién la tiene, cómo se utiliza. Esto evidentemente en la cooperación con los demás estados. Claro, perfecto. En base, si requiere de la tecnología actual para que así se pueda racionar este uso de armas ligeras y pequeñas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas para contrarrestar la comercialización ilegal de armas ligeras y pequeñas, ¿no? Sí, este aspecto es muy importante también, puesto que hay dos tiempos, como ya he venido explicando. Primero, cuando el arma es adquirida legalmente y luego pasa al mundo de lo ilegal. Claro, claro. Este es Mercado esta negro. situación. Exacto. Puesto que ahí el control es más difícil porque los estados ya no inciden directamente, pero se puede contrarrestar. Por ejemplo, una praxis muy común es el tráfico hormiga, ¿no? A través de las fronteras, en los puntos ciegos donde las agencias fronterizas no tienen mucho control, se pasa a través, por ejemplo, del ensamblaje local, que consiste en una praxis en la cual el arma es desmantelada, es desarmada y las piezas, independientemente del arma en sí, son introducidas en, por ejemplo, vehículos de carga, vehículos particulares, y es así como el Ujú, arma claro. en partes ingresa a un estado. Y una vez que llegan las piezas, son los grupos terroristas o los grupos delincuenciales los que las arman. Pero aquí hay un detalle, que una es la pieza que le va a dar la carencia de fuego al arma, el cual es el cargador inferior, que consiste en ese instrumento que le va a dar el poder de fuego. Esta pieza, por ejemplo, está regulada en ciertos países, pero en otros no, porque es considerada simplemente un artefacto de metal. Por ejemplo, a través de este programa, el programa Ottawa, se trabajará con las aduanas, las autoridades locales y las agencias transfronterizas para poder detectar mediante el uso de un equipo especializado y mediante el asesoramiento de la UNODC, poder detectar tales piezas para que una vez lleguen el resto del arma desmantelada y desarmada no puedan ser construidas eficazmente. Esa sería una iniciativa que proponemos desde el lado.
Interesante, es muy buena su propuesta. Es muy importante trabajar con las organizaciones para que así estas medidas que cada estado propone pueda ser más eficaz y también no solo pueda solucionar el tráfico ilegal y suministro en sus estados, sino también en los demás estados quienes tienden a vulnerabilizarse, ¿no? Bueno, la segunda pregunta perdón, ¿en qué medida la participación y cooperación de los estados contribuyen a erradicar el suministro de armas ligeras y pequeñas? Sí, este es un aspecto también muy importante, puesto que el tráfico ilícito de armas se extiende cual una red, no en un solo país o en un solo territorio, se extiende a lo largo de toda una región, todo un continente. Exacto. Esto quiere Ujú. decir que involucra claramente, como usted acota, a varios países. Y si, por ejemplo, en una región un país la aplica y otros cuatro no lo hacen, los efectos que tendrán tal medida no serán muy satisfactorios. Es por ello que la cooperación internacional es muy importante al momento en que se aplican las medidas, puesto que si se realizan y ejecutan conjuntamente, los efectos serán palpables y habrá un notorio resultado. Por ejemplo, ahora último en América Latina, en Europa y en Oriente Medio, las medidas que se están aplicando están siendo restrictivas en casos particulares. No todos los países se están comprometiendo de verdad. No todos los estados tienen esa predisposición de ejecutar estas medidas. Es por ello que sea la medida que se aplique y las que se tomen en el comité, tiene que haber una actitud diplomática por parte de los estados para que así, mediante ese consenso, se puedan aplicar todas las medidas. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Bueno, le deseo una suerte que siga exponiendo, proponiendo sus propuestas mediante el comité y pues muchas gracias. Es el tema en que usted está debatiendo en el comité de DAICES es sumamente importante, puesto que si no hay más problemas como ese, pues sería una sociedad y un estado más fructífero y desarrollado, ¿no? Muchas gracias, delegado. A usted. Hasta Suerte. otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.